Parecería que la pregunta de cómo tenemos que mirar a las niñas, los niños y los adolescentes desde el trabajo que les toca realizar eh, sería una cuestión que no tiene, que podríamos pasar de largo. Sin embargo, yo creo que, y desde mi opinión, esta es una cuestión fundamental, fundamental a lo que ustedes van a empezar a trabajar y van a empezar a discutir y analizar en el transcurso de toda esta capacitación. Y es cómo miramos a estos niñas, a estos niños y a estos adolescentes, más allá del criterio de que sean pacientes, de que sean usuarios, de que sean demandantes de nuestras capacidades técnicas. En la historia de la humanidad, los niños, básicamente durante casi la mayoría de la historia de la humanidad, los niños han sido vistos desde diferentes ángulos a partir de la protección, a partir muchas veces en las épocas en donde no había el control de las enfermedades, con cierto desapego, la mortalidad infantil en menores de 5 años antes de que descubriéramos qué era esto de la higiene o qué era esto de los antibióticos era muchísimo más larga. No en vano, la mortalidad infantil es uno de los indicadores principales de desarrollo de las naciones, el abatirla. ¿Por qué? Porque finalmente en esta época y en muchas épocas lo que trataba la sociedad en su conjunto de los seres humanos era básicamente sí de protegerlos, pero a su vez tener un desapego fuerte para poder elaborar los duelos y las muertes. Cuando empieza la gran discusión de lo que hoy llamamos los derechos humanos, la gran discusión de la ciudadanía, la Revolución Francesa, se empieza esta discusión a través solamente del mundo adulto. Los niños y las niñas en esa época empiezan sí a ser el centro, pero no el centro de los derechos humanos, sino el centro del futuro de las naciones y el futuro de la humanidad. Es por eso que esa visión en ese entonces, iniciando el siglo XIX, era una visión no nada más ya más clara de protección, sino de una apuesta a que lo que se hiciera con estos niños y estas niñas sería el futuro de la nación, ¿no? Sería el futuro del conocimiento, pero no en términos de la ciudadanía. Es decir, esta discusión de derechos humanos se queda postergada durante todavía más de un siglo. ¿Cuál es y qué pretende y cuál es el cambio paradigmático en términos de estas visiones? Básicamente las discusiones que se dan posteriores todavía a la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos en los años 40 y que empiezan más bien en los años 70 en la discusión sobre los niños sí o no como sujetos de derechos. Y esa es la gran ruptura. La gran ruptura se da básicamente en 1989, cuando la Convención de los Derechos del Niño lo que hace es establecer no nada más el listado de derechos que como niños o como adultos todos tenemos, sino el hecho de que estas personas menores de 18 años por primera vez son vistas no nada más como sujetos de protección, no nada más como apuestas a futuros, sino básicamente como sujetos de derechos. Es decir, esta además, dadas las características de esta etapa de la vida en los seres humanos, implican un derecho, o sea, los derechos de los niños y obligaciones para el mundo adulto. Es decir, la garantía, la protección y el ejercicio de esos derechos de estos menores de 18 años está básicamente ligado a cómo los adultos cumplimos nuestras obligaciones para garantizarlos, cumplimos nuestras obligaciones para protegerlos. Y esto marca muchísimas cosas que tienen que ver con un cambio de paradigma muy nuevo. Se dice que los hombres varones son ciudadanos a partir exactamente de la Declaración de los Derechos del Hombre desde hace 200 años. Los derechos de las mujeres tienen apenas 50, 60 años, la discusión es muy reciente. Y si nos ponemos básicamente con el momento en que la convención se da a conocer al mundo, estaríamos hablando que estos derechos son los derechos de hace 25 años. Es decir, estamos en la construcción todavía de un paradigma que depende mucho, no nada más de las leyes, no nada más de las políticas públicas, sino sobre todo de cómo los adultos estamos viviendo esta nueva ruptura, esto que muchos llaman una revolución mucho más grande de la que podemos imaginar porque rompe con las estructuras tradicionales de visión a ese grupo poblacional. En este sentido, cuando nosotros decimos que tenemos que abordar y tenemos que trabajar y tenemos que
articularnos con las problemáticas de los niños, las niñas y los adolescentes, lo tendremos que hacer desde este enfoque y considerándolos como sujetos. No es nada más porque es necesario en una evaluación clínica tomar una declaración de ellos porque lo requiere, digamos, el marco clínico, sino porque es su derecho que tomemos su opinión. ¿Sí? Y eso es muy importante en términos de lo que ustedes van a empezar a trabajar durante todas estas sesiones. El poder romper la visión de las necesidades contra la visión de los derechos. Es decir, el poder colocar a estos niñas, niños y adolescentes en el centro, no nada más porque pensamos científicamente que eso es lo correcto, sino porque básicamente es su derecho y es nuestra obligación hacerlo así. Yo creo que eso tendría básicamente nos colocaría dentro de la lógica de lo que pretendemos y lo que se pretende durante todo este taller. Esto pasa no nada más y no sobre todo sobre cuestiones técnicas, pasa básicamente sobre una concepción que tiene que ver con que ustedes y todos nosotros nos cuestionemos cómo vemos y cómo, cuánto avanzamos en esta visión de derechos con estas niñas, estos niños y los adolescentes. Y lo que sí tendremos que asumir, y es una reflexión constante que tenemos que tener todos los adultos, es cómo nos colocamos frente a este nuevo paradigma, cómo nos colocamos frente a estos nuevos, frente a ver a estas personas, no como personas incompletas, que ustedes lo saben mucho, son psicólogos, ¿no? Son personas en desarrollo, personas que los seres humanos vamos elaborando, vamos construyéndonos evolutivamente también, sino también sobre todo como personas que desde el día cero, desde el día que nacen, tienen derechos y nosotros tenemos la obligación de cumplirlos. Es difícil, es muy difícil, porque básicamente en el fondo tenemos dos visiones que son preponderantes, digamos, todavía en la sociedad y sobre todo también en la sociedad mexicana, y esto permea también sobre el ejercicio de nuestras labores profesionales, porque nosotros igualmente eso lo traemos en términos de cómo interpretamos el mundo. Lo primero es esta visión de que los niños, las niñas y los adolescentes son propiedades privadas, ¿no? Es decir, son propiedad de los padres, y entonces la discusión no es una discusión pública, sino más bien es una discusión que se tiene que quedar detrás de la puerta, ¿no? Y esa es una de las primeras rupturas y uno de los primeros obstáculos que tendremos que ir reflexionando para colocarnos exactamente con esta visión de derechos hacia los niños. El segundo tiene que ver con que los niños son impermeables y en eso ustedes impermeables a las cosas. Si las cosas pueden pasar en el mundo adulto y no tienen ningún efecto porque los vemos como incompletos. No, ustedes, me supongo, todos bajo su profesión saben que eso no es cierto. Todo lo absorbemos de diferente manera dependiendo y por lo tanto tendríamos que tener mecanismos igual para cómo recuperar todo eso que se va incorporando a nuestra vida y a nuestro pensamiento para poderlo trabajar. A toda esta visión de derechos, que como ya comentamos anteriormente, es una visión moderna, ¿no? Es una visión básicamente de finales del siglo XX, nos enfrentamos hoy y tenemos que reconocer a un movimiento increíble en términos de las concepciones que teníamos igual de las generaciones que nos preceden. Básicamente antes de este siglo, lo que pasaba era que era muy natural el ver que los adultos éramos siempre los que enseñábamos, siempre los que teníamos algo que decir a los niños. El desarrollo tecnológico, sobre todo, lo que implica la emergencia de las nuevas tecnologías de la información, nada más por decir una cosa, ¿no? Nos están planteando a niños que básicamente educan adultos, ¿no? Ustedes, cualquiera de los que está ahí, tendrán alguna anécdota de ya no sirve la tele, Penny, compónmela, y ahí va el niño de 6 años a componerte la televisión. O el que el dispositivo móvil se nos friegue y rápidamente exactamente tener a la mano derecha o a la mano izquierda algún niño o algún adolescente mínimo para que sea él quien nos resuelva en 3 segundos qué es lo que pasa con esa tecnología, ¿sí? En este momento, digamos que ante ese contexto no podemos quedarnos con interpretaciones de los niños o con una construcción social de los niños del siglo pasado.
¿no? Es esta visión de derecho lo que nos hace ver, uno, que la ciudadanía no se adquiere en la noche antes de que cumplamos 18 años. Somos ciudadanos y nos vamos construyendo como eso desde que nacemos, ¿no? Y ese es el punto de partida de reconocimiento, que es difícil para generaciones que fuimos criadas de otra manera y donde esta concepción además ni siquiera se leía, ¿no? En muchos de nosotros, particularmente pues en 1990, pues yo ya era una adulta casi teniendo una niña, ¿no? Entonces, todo este discurso, todo este paradigma son paradigmas nuevos a los que nos tenemos que enfrentar básicamente en la lógica de cómo rompemos y cómo hacemos aprendizaje, cómo generamos nuestro autoaprendizaje. El, el colocarnos ahí nos coloca básicamente como generaciones no obsoletas, como generaciones exactamente de lo que hoy es el único marco desde mi punto de vista con el cual podemos trabajar utopías consensadas a nivel mundial. Importante, la infancia y esta concepción es una construcción construida socialmente. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos en el día a día y lo que hagamos en todos nuestros ámbitos permitirá que estas modificaciones se realicen, sí, que modifiquemos estas concepciones que básicamente tienen sustentos nada más de estigmas, de saberes populares, más no sobre ni siquiera saberes científicos, ¿no? Cuando nosotros preguntamos a padres y a madres de familia cuando piden la opinión de sus hijos, cuando van a hacerles su opinión, ellos tienen todavía hoy, utilizan un término que es cuando entren a la edad de la razón, ¿no? Estos términos que, bueno, naturalmente ninguno de ustedes, psicólogos modernos, ya estaría usando, pues son la lógica de cómo nos vamos, digamos, acercando y cómo vamos manejando estas concepciones y lo que se deriva de ellos. El planteamiento aquí es las cosas que se desarrollen en términos técnicos que tengan que ver con niños, en procesos judiciales, en procesos de determinación, de saberes para llevar procedimientos a buen cauce, no nada más tienen que ver con el desarrollo técnico, no nada más tienen que ver con sus saberes y sus conocimientos científicos, sino sobre todo tienen que ver con que vean que esto no es una labor que tenga que ver con su conciencia, sino básicamente que es una labor que tiene que ver con que estos niños tienen el derecho a eso, a que se les vea como sujetos de derechos, que se les respete como seres humanos, que no se piense que se les proteja como tal, básicamente porque no es una buena voluntad de nosotros, sino porque es nuestra obligación a esos derechos adquiridos por estos niños y valorados socialmente desde hace apenas 25